Un saludo tengan todos estudiantes y profesores de séptimo grado. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la historia antigua y medieval. Permítanme quitarme el nasobuco para lograr una comunicación más eficiente y empezar ya en materia del mundo romano. En la clase anterior con tus profesores estuviste culminando este proceso que genera la contradicción y la crisis del sistema esclavista romano, en particular la República. Es decir, la crisis de la República como forma de gobierno que se va a dar en el siglo I antes de nuestra era. En la teleclase estuvimos trabajando la rebelión de Espartaco, como ese impacto que tuvo en la Roma republicana a partir de las contradicciones entre los esclavos y los esclavistas. Pero ustedes con sus profesores estuvieron trabajando con la figura de Julio César, este genial político que va a darse cuenta de que ya la república no era la forma de gobierno que necesitaba Roma. Recuerden que Roma había logrado una gran expansión, el ejército se había profesionalizado. ¿Qué supone que el ejército se profesionalice? Supone que van a ganar un salario por ello, que se van a preparar muy bien, que van a tener pudiéramos decir, una preparación sólida, y esto también le va a una fortaleza a quien domina el ejército, porque es que el ejército es quien está asignando las conquistas romanas, la expansión, la evolución de Roma. Y esas contradicciones entre el consulado, el senado, el ejército van también a convertir, a llevar a punto de mira a la república como forma de gobierno, y las contradicciones, si bien esta república como forma de gobierno fue muy aceptada una vez que culmina la monarquía en el momento de la expulsión del último rey etrusco, ahora la república estaba imposibilitando el desarrollo de la sociedad romana en un momento de esplendor del sistema esclavista, en el cenit, pudiéramos decir, del sistema esclavista, la entrada de esclavos, la esclavitud individual. Y ahí jugó un papel fundamental la figura de Julio César, que ustedes trabajaron con sus profesores en la clase anterior. Yo quiero recordar algunas de las medidas tomadas por Julio César. Recuerden que Julio César fue cónsul, que entre las cosas fundamentales que desarrollan fue que toma la Galia. Nosotros a veces vemos los animados de Asterix y Obelix, un animado bien humorista, bien interesante, pero este animado nos da una impresión a veces falsa de lo que ocurrió, porque nos da a entender de que los galos nunca pudieron derribar, es decir, que los romanos nunca pudieron derribar a los galos, y sin embargo sí fue así. Penosamente, Julio César logró conquistar toda la Galia, lo que actualmente es Francia, y eso es uno de los elementos militares que le va a dar más confianza y más fortaleza dentro de la sociedad esclavista romana. Recordemos algunas de estas medidas. Recuérdense, no es necesario tomarlas, ya ustedes las deben haber anotado con sus profesores, pero yo siempre insisto para que enriquezcan, para que recuerden algunas de estas ideas que, reitero, nos van a ayudar a entender la crisis de la república como forma de gobierno en Roma. Veamos. Ahí estamos observando cómo Julio César, después de cónsul, todo este desarrollo que va a alcanzar en la expansión, cómo va a ampliar la ciudadanía, concedió recursos a las provincias, nombró funcionarios que no se dedicaran a saquearla, fundó nuevas colonias. Fíjate que hay una perspectiva política, pero también hay una perspectiva económica de esta personalidad. Va a ser un caudillo militar de gran fuerza que se hizo obedecer. Y recuérdense qué cosa es el caudillismo, lo vieron con sus profesores y lo recuerdan de quinto grado. Esa fidelidad a un caudillo, aparte de la admiración que siente hacia él. Entonces ahí la casta militar, el grupo social militar, pues va a tener un papel fundamental. Obviamente que esto va a ser porque va a conquistar grandes territorios. Entre ellos la Galia, que fue la acción militar más importante que va a desarrollar Julio César. Elevó a 900 el número de senadores. Eso pudiéramos pensar que solidifica el poder del Senado, sin embargo no, lo minimiza porque genera muchas más personas. Introdujo una nueva moneda de oro, la única que va a tener valor a partir de entonces, va a ser la única que va a tener curso legal. Va a reformar el calendario, recordemos que lo ponía como curiosidad en la clase anterior. Sustituye el mes Quintilis por el de julio en honor a su persona. Quintilis porque en aquel momento era el quinto mes del año. Entonces después va a reformarse con los calendarios que se va a generar, se va a incorporar enero y febrero que no estaban, entonces va a generar el calendario tal cual como hoy lo vemos. Fundó colonias en las provincias romanas, va a construir en Roma una biblioteca pública. Fíjense cómo la perspectiva de Julio César, insisto,
no es solamente política ni militar, es también cultural. ¿Ya? Y aquí tenemos precisamente una importancia, es decir, un elemento que no puedo descuidar, precisamente, y tiene que ver con el trabajo con las personalidades históricas. A ver, ¿por qué les digo esto? Porque a veces nosotros queremos ver las personalidades históricas en blanco y negro y decir, pues son muy positivos o son negativos. Y mis alumnos a veces me preguntan en el aula, profe, entonces Julio César es bueno o es malo. Ya lo habíamos visto con Alejandro Magno en la unidad anterior. Hay matices en las personalidades, sin lugar a dudas es un conquistador, asesinó personas, conquistó pueblos, convirtió a muchas personas en esclavos. Entonces, eso la convierte en una personalidad negativa desde este proceso. Ah, pero no se puede negar que tuvo una habilidad política increíble, que tuvo una visión cultural, una visión militar dentro del contexto que le corresponde vivir, porque a veces, muchachos, las personalidades hay que evaluarlas en su contexto. A ver, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. A lo mejor ustedes, que hoy tienen 12 años, les cuesta trabajo entender que su hermanito, su primo, pues llora en un momento determinado, o asume las cosas cuando le quitan un juguete o le quitan el televisor de alguna manera, y usted dice, ay, pero qué inmaduro ese niño, o ¿por qué lo hace, mamá? Bueno, el problema es que ese niño a lo mejor tiene 3, 4 años y no va a reaccionar de la misma manera que reacciona usted que tiene 12. ¿Esto qué quiere decir? Que el contexto es importante para entender los procesos. Y esas personalidades son como las de ahora. Por tanto, hay que entenderlo en su contexto. Y en su contexto hay elementos negativos, pero hay visión política, hay un grupo de ideas que lo hacen ver de una manera con luces y sombras, como le digo yo a veces a mis estudiantes. Y eso pudiera complejizar un poco la historia del mundo antiguo, porque no son personalidades que tienen un solo color, pero yo creo que también ese arcoíris de color, esa visión diferente de cada uno de ellos nos ayuda también a acercarse más a nosotros, a ver qué admiramos y qué no de la figura. Sin lugar a dudas, un conquistador, convirtió a muchos pueblos en esclavos y eso lo hace, le deja el saldo a la historia negativo, pero tiene estos otros elementos que también lo pueden ayudar. ¿Qué ocurrió después de la muerte de Julio César? La república ya era insostenible, la crisis estaba de manera evidente y estábamos claros que necesitábamos una monarquía, una persona fuerte que pudiera dirigir los destinos del imperio y no a partir de los caprichos de unos cuantos senadores que muchas veces no iban a la batalla, no estaban entrenados militarmente y no eran respetados por el pueblo dentro de esta etapa. La etapa de los patricios, los plebeyos, la visión aristocrática había terminado en Roma y era necesario de alguna manera una mano dura que pudiera aguantar o pudiera sostener los destinos de esta civilización. Y a partir de ahí entonces va a surgir una nueva forma de gobierno que se va a desarrollar. Pero ¿qué forma de gobierno va a adoptar Roma a finales del siglo I antes de nuestra era y durante los primeros siglos de nuestra era? ¿Qué desarrollo va a alcanzar esta civilización? ¿Y cuál va a ser el sucesor de Julio César que de alguna manera le va a dar continuidad a estas ideas pero con una habilidad superior en el sentido de que va a ganarse al Senado, va a establecer una visión más solapada y menos de enfrentamiento y esto lo va a llevar a triunfar en la sociedad romana? Me refiero a la figura de Octavio Augusto, que fue protegido también por Julio César, que va a tener este desarrollo. No tuvo la habilidad política de Julio César, pero sí tuvo la habilidad para no enfrentar al Senado y haciendo una transformación paulatina para lograr el desarrollo que Roma necesitaba. Y a este desarrollo vamos a llegar a partir de una nueva forma de gobierno que se llama el imperio. En el día de hoy estaremos trabajando el surgimiento y esplendor del imperio romano. Vamos a caracterizar esta etapa de la sociedad romana. La comprensión de Octavio de no eliminar las instituciones republicanas, sino más bien irlas minimizando poco a poco, fue un papel fundamental o un elemento fundamental para entender la transición, a tal punto que ni siquiera se proclama a él mismo emperador, como lo había hecho Julio César, sino que se va a adoptar bajo un principado. Él es uno de los senadores, el mayor senador de los senadores, y a partir de ahí, pues desde esas estructuras, minimizándolas poco a poco, va a ir estableciendo el imperio, desde una concepción que muchos historiadores llaman incluso el principado, a partir de lo que él llama este proceso. Por tanto, ¿cómo Octavio Augusto va
a, de alguna manera, obtener la paz interna en Roma tan necesaria para lograr la estabilidad de la civilización. Veamos. Bueno, ¿cómo logró Octavio mantener la paz interna en Roma? Primero, defendió y fortaleció el régimen esclavista. Fíjense, Octavio Augusto, que va a asumir el poder el año 27 antes de nuestra era, con este principado que es la transición al imperio, llamado el primer ciudadano, otorga privilegios a los esclavistas. Hizo concesiones a la masa desocupada de la ciudad y el ejército. Recuerden esa plebe parásita que habíamos visto que se iba conformando desde el siglo III, II antes de nuestra era. Consolidó las conquistas anteriores y delimitó las fronteras del imperio. Limita la liberación de los esclavos y conservó el mando supremo del ejército. Esto es importante, mantener el mando supremo del ejército le da el poderío de esta sociedad que se mueve desde las conquistas, que se mueve desde el ejército. Distribuyó las provincias en senatoriales e imperiales y eso de alguna manera pues le va a dar un papel diferente a el Senado, porque los va a concentrar en provincias particulares y otras van a ser imperiales y van a estar controladas directamente por él. Continúa la política de conquista, esta sociedad que se mueve de la conquista, porque la conquista que le ofrece además a los territorios, los esclavos, y esos esclavos son la base de la producción, son la base del desarrollo en Roma. En el plano espiritual estableció el culto a Julio César, dándole continuidad precisamente a lo que su protector había generado dentro de la primera etapa. Va a haber también un plan de obras públicas, desarrolla obras, foros, templos, acueductos. Además, restauró el Capitolio y el Teatro de Pompeya. Fíjense que estoy aquí precisamente en Roma y aquí ustedes pueden observar toda la labor constructiva que se va a desarrollar, se va a oficializar el latín como lengua oficial para los romanos y otras ideas que van a permitir el desarrollo del comercio, el desarrollo de la artesanía. Vamos a estar viendo presencia del Imperio Romano en Asia, en África, en Europa, es decir, va a ser el mayor imperio que se va a desarrollar durante el mundo antiguo y Octavio Augusto apoyó mucho a darle continuidad a esa política de conquista que se había desarrollado y a la construcción de caminos. No por gusto se dice que todos los caminos conducen a Roma y está relacionado precisamente con toda esa interconexión que se logra dentro del periodo. Y algo que a mí sí me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta es toda esa labor constructiva. Ya estamos viendo algunas imágenes que lo ilustran. Octavio se convierte además en el jefe militar del Mediterráneo y muere el 14 de agosto del año 14 de nuestra era. Fíjense que Cristo nace en el periodo de gobierno de Augusto y por eso el nacimiento de Cristo, recuerden que signaba la era cristiana y antes de nuestra era, y fíjense cómo estoy hablando de que Augusto asume el poder el 27
antes de nuestra era y muere el 14 de nuestra era. En lo siguiente ya vamos a hablar de manera ascendente, siglo I, siglo II, y no de manera descendiente como habíamos hablado hasta ahora, antes de nuestra era. En lo sucesivo, el mes de su fallecimiento se denominó agosto, en su memoria. Después de la muerte de Octavio, un emperador tras otro sucedió el gobierno de Roma. Fue tal el impacto de Augusto y su labor constructiva en Roma que decía en sus últimas palabras: hallé una Roma de ladrillos y dejo una Roma de mármol. Y eso de alguna manera está refiriéndose a todo el desarrollo de la civilización con Augusto y sus sucesores, que van a llevar a un gran desarrollo en el orden cultural. Roma va a lograr un esplendor cultural entre los siglos I y II de nuestra era con Augusto y sus emperadores sucesores. Y no dejemos perder de vista que ya aquí comienza a desarrollarse la improductividad, el trabajo esclavo, primeros síntomas de la crisis del sistema esclavista. Si bien el cénix o el mayor desarrollo del esclavismo en Roma fue entre los siglos II y I antes de nuestra era, el esplendor cultural, el desarrollo constructivo va a ser entre los siglos I y II de nuestra era. Esa etapa de oro de la Roma imperial en el orden constructivo, en el orden científico, en el orden artístico. Roma, que además va a cimentar esta labor constructiva desde los cánones griegos, pero va a incorporar el arco a su estructura de construcción, la cúpula, y yo quisiera que ustedes pudieran ver algunas imágenes que también nos ayudan a entender estas construcciones de los romanos en la etapa imperial. Fíjense que estamos observando en la lámina la estructura del arco, cómo ellos desarrollan el arco dentro de la arquitectura y lo integran. Pero sin duda uno de los avances fundamentales de los romanos fue el acueducto. Claro, no como el que vemos hoy. Aquí detrás tenemos uno que se encuentra en España y me gustaría entonces ir a la sección Clio Curiosidad para hablar de esta maravilla de la ingeniería que fue desarrollada por los romanos. Ahí les va. El acueducto romano significó una obra maestra de ingeniería en la antigua Roma. Aún hoy se pueden apreciar en las ciudades los gigantescos arcos, lo cual significa a su vez una gran atracción para los turistas. Roma en la antigüedad tenía 7 colinas y nada menos que 11 acueductos. Interesante, ¿verdad? Y esto nos ayuda también a asignar a la figura de José Martí, nuestro héroe nacional, que en este artículo fundacional, la historia del hombre contada por sus casas, que sigo insistiendo en que ustedes se puedan acercar a él. Ya sé que lo han hecho, pero siempre que lo vuelvan a leer encontrarán nuevas claves, nuevas ideas. Y ahora, como estamos hablando de Roma, ¿qué decía Martí en la historia del hombre contada por sus casas sobre Roma y qué relación guardaba con estos adelantos que hemos estado discutiendo en nuestra clase? Pero el poder de Roma había sido tan grande y en todas partes habían puentes, arcos y acueductos y templos como los de los romanos. Ahora me he trasladado a este arco de triunfo. ¿Saben ustedes lo que es? El arco de triunfo eran unas construcciones que desarrollaban los emperadores para rememorar sus hazañas. Recordemos el papel que juega en la Roma imperial, todo lo que tiene que ver con las conquistas, y estos estaban diseñados con bajos relieves que ilustraban, rememoraban las principales batallas y las hazañas de los emperadores. Ahí tenemos otros más. Fíjense cómo el desarrollo de Roma está ligado indiscutiblemente a la guerra, a las conquistas, hasta en el elemento cultural, en este caso lo arquitectónico. Aquí tenemos una reconstrucción de cómo debió ser. Aquí estamos viendo ahora el Panteón de Agripa, que también es una construcción importante. Fíjense la influencia de los griegos en el diseño de las columnas. Sin embargo, hay una cúpula y eso me está dando la idea de lo que lograron desarrollar los romanos en la arquitectura. También en Roma se construyeron espacios para la diversión, entre ellos el Coliseo romano.
donde estoy. Aquí estoy en el centro del Coliseo. Fíjense las grietas que hay a los lados, eran lugares con túneles subterráneos donde ellos podían salir animales, donde podían lograr la discusión o las contradicciones que se desarrollaban, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre los esclavos llamados gladiadores. Recuerden, cuando hablábamos de Espartaco, no quisiera estar en el Coliseo, me voy de acá. Vamos a avanzar y esto, por supuesto, nos va a llevar a otros avances que se van a desarrollar dentro de la sociedad romana. Nos vamos de aquí. Aquí pueden ustedes encontrar también el desarrollo de la pintura que va a tener Roma. A mí me gustaría que ustedes pudieran ir al Museo de Bellas Artes, a la Sala de Arte Grecolatino. Lo hablamos cuando Grecia, vuelvo ahora en Roma, porque hay también muchos avances. Hay una colección, las más importantes en Latinoamérica, que se encuentra ahí y que ustedes pueden también apreciar este desarrollo. Me gustaría que a partir de ahora pudieran apreciar este mapa que ilustra la expansión mayor que obtuvo el imperio. Fíjense cómo esta idea que ya yo les había dicho y que van a mantener los sucesores de Augusto se va a concretar acá. Y es precisamente como hay territorio en Asia, hay territorio en Europa, hay territorio en África. Fíjense, esa sentencia de Mare Nostrum, en latín, Mar Nuestro, pues se va a concretar, lo habíamos visto como un sueño con las guerras púnicas en el siglo III antes de nuestra era y ya en el siglo II de nuestra era. Estoy llegando hasta Reino Unido. En aquel momento podíamos hablar del Reino de Inglaterra a lo posterior. Fíjense que la frontera del vasto imperio tenía una longitud total de 5.000 kilómetros y atravesaba toda Europa, desde la costa atlántica de la actual Gran Bretaña hasta el Mar Negro. Desde aquí su trazado se orientaba hacia el Mar Rojo para pasar luego por África del Norte hasta alcanzar nuevamente la costa del Atlántico. ¿Te gustaría saber los nombres de los países que en la actualidad ocupan territorios de lo que abarcó el Imperio Romano? Puedes consultar a tu profesor de Ciencias Naturales o buscar en la biblioteca de tu escuela. Fíjense esa comparación que ustedes pueden hacer en esos mapas. El propio libro de texto te da algunos de estos países y usted puede ver el impacto que tuvo el Imperio Romano dentro de estos países de las diferentes regiones del mundo. La dominación romana no fue solamente militar y política, sino que además incluyó el proceso de romanización, que consiste en la conquista de estos territorios, pero también la incorporación al imperio, que incluye de manera lenta y sólida la dominación cultural, el uso de la lengua latina, las leyes del derecho romano, una vasta red de caminos, un sistema único de pesos y medidas, la ciudad y las obras públicas. De ese modo se fue difundiendo la cultura romana en vastos territorios. Estos son los elementos que justifican de que del latín emanen lenguas como el portugués, como el español, el francés y el italiano, porque ya le estoy dando claves de países que fueron conquistados. En aquella época eran regiones, no países, pero fueron conquistados por Roma. Esta nota es importante que la tengas en cuenta, es que el Imperio Romano alcanzó su máxima expansión entre los años 116 y 117 de nuestra era. Pero ¿cuáles van a ser las características socioeconómicas que van a vislumbrar la Roma de los siglos I y II de nuestra era? Ahí les va. El esclavismo alcanza su cenit, es la etapa de mayor crueldad. El esclavo comienza a decaer de las provincias, hay un desarrollo de la industria, la técnica y el artesanado. Fíjense cómo esto es importante que lo entendemos, muchachos, porque si hay un esplendor ciertamente en orden cultural, ya comienzan a darse síntomas de la decadencia del sistema esclavista y esta transición se va a ir dando dentro de la etapa. Cuando hablo de cenit, por supuesto, me refiero al mayor esplendor, al mayor desarrollo. Otro aspecto es que Roma expande sus relaciones comerciales con la península arábica, la región de China y la India.
lo más importante es que ustedes puedan entender que todo este desarrollo estuvo basado en el trabajo esclavo. Es el trabajo esclavo la fuente fundamental de la riqueza en esta sociedad. Sin los estoy dejando entonces con el estudio individual de nuestra clase. Roma también realizó grandes aportes a la cultura universal. Realiza un resumen sobre el desarrollo cultural de Roma durante este periodo. Para ello, repito, pueden auxiliarse del libro de lecturas complementarias y también de su libro de texto. Bueno, ahora sí ya no queda tiempo para más. Nos estamos despidiendo, seguros de que usted está fascinado con el desarrollo de la civilización romana. Recuerde siempre usar el nasobuco, mantener el distanciamiento físico, tomar esta clase como punto de partida para preguntas, interrogantes, llegar al aula y enriquecer, aprender mucho más y dominar esta importante historia que es la historia universal. Nos vemos.